Amigo mío, recuerda que la vida es un viaje, no un destino, disfruta del camino. La vida está llena de experiencias, desafíos y oportunidades de crecimiento. Evita estos errores, para no arruinar tu vida. Acepta lo que no puedes cambiar, mi bello amigo. Aceptar lo que no puedes cambiar, es el primer paso hacia la paz interior. Al reconocer las limitaciones de tu control, puedes enfocarte en lo que sí puedes influir y dejar de luchar contra lo inevitable. Siempre ama incondicionalmente. El amor incondicional, amigo mío, es el acto más poderoso de generosidad y bondad. Al amar sin condiciones, te abres a experimentar la plenitud y la belleza del amor en todas sus formas. Controla tus reacciones, no puedes controlar las circunstancias. La verdadera libertad radica en la capacidad de elegir tus respuestas frente a las circunstancias adversas. Al controlar tus reacciones, puedes mantener tu poder interno y no permitir que las situaciones externas te dominen. Vive de acuerdo con tus valores, no de acuerdo con las opiniones de los demás. La autenticidad y la integridad son fundamentales para una vida significativa. Al vivir de acuerdo con tus valores, te alineas con tu verdadero ser, y no permites que las opiniones externas dicten tu camino. Amigo mío, practica la virtud en todo momento. La virtud es la base de una vida plena y satisfactoria. Al cultivar cualidades como la bondad, la honestidad y la compasión, contribuyes al bienestar propio y de los demás. Recuerda ser siempre agradecido por lo que tienes. La gratitud transforma la percepción de la realidad y te permite ver la abundancia en tu vida, incluso en medio de las dificultades. Al enfocarte en lo que tienes en lugar de lo que te falta, cultivas un estado mental positivo y satisfactorio. Encuentra la belleza en la simplicidad. La belleza se encuentra en los detalles simples y cotidianos de la vida. Al simplificar y reducir el exceso, puedes descubrir la profundidad y la riqueza en lo aparentemente ordinario. Desarrolla una mente tranquila en medio de la adversidad. La tranquilidad mental es una habilidad invaluable que te permite mantener la calma y la claridad, incluso en las situaciones más desafiantes. Al cultivar la paz interior, puedes enfrentar la adversidad con serenidad y resiliencia. Busca la sabiduría en todas las cosas. La sabiduría se encuentra en la búsqueda constante del conocimiento y la comprensión. Al mantener una mente abierta y receptiva, puedes aprender lecciones valiosas de todas las experiencias y perspectivas. Mi hermoso amigo, cultiva la paciencia en todas tus acciones, por favor. La paciencia es una virtud que te permite mantener la calma y la perseverancia frente a los obstáculos y los retrasos. Al practicar la paciencia, desarrollas una mayor capacidad para tolerar la incertidumbre y el proceso de crecimiento personal. Acepta la impermanencia de todas las cosas. La impermanencia es una ley fundamental de la vida. Al aceptar que todo en este mundo es transitorio, puedes liberarte del apego y vivir con una mayor ligereza y fluidez. Amigo, no te aferres a los placeres materiales. La verdadera felicidad no reside en las posesiones materiales, sino en las experiencias significativas y las relaciones genuinas. Al liberarte del apego a lo material, encuentras una mayor satisfacción en lo esencial de la vida. Cultiva la autodisciplina en todo lo que haces. La autodisciplina, amigo mío, es la llave que desbloquea el potencial humano. Al cultivarla, adquieres el poder de dirigir tus acciones hacia tus metas y valores más profundos, incluso cuando la tentación y la comodidad te rodean. Aprende siempre a diferenciar entre lo que puedes cambiar y lo que no puedes. La sabiduría reside en la capacidad de discernir qué aspectos de la vida están bajo tu control y cuáles no lo están.
Al enfocarte en lo que puedes cambiar, encuentras la claridad y la paz para aceptar lo que está más allá de tu influencia. Practica el desapego de los resultados. El verdadero éxito radica en el proceso, no en el resultado final. Al practicar el desapego de los resultados, te liberarás de la ansiedad y el estrés, y podrás disfrutar plenamente del viaje hacia tus metas, sin obsesionarte por el resultado. No te preocupes por cosas fuera de tu control. La preocupación por lo que no puedes controlar, es una pérdida de energía y paz mental. Al centrarte en lo que sí puedes influir, te liberas del estrés innecesario, y puedes dirigir tu energía hacia acciones constructivas y positivas. Recuerda muy bien esto, por favor. Encuentra la felicidad en el presente, no en el futuro. La felicidad verdadera se encuentra en el aquí y ahora, no en algún momento futuro. Si aprendes a saborear y apreciar el momento presente, descubrirás una fuente inagotable de alegría y gratitud. Aprende de tus errores y sigue adelante. Los errores, mi bello amigo, son oportunidades de aprendizaje invaluable. Al aceptarlos con humildad y aprender de ellos, creces y te fortaleces, avanzando con mayor sabiduría y madurez hacia tus objetivos. Desarrolla una mentalidad de crecimiento en todo lo que haces. La mentalidad de crecimiento siempre te permite ver los desafíos como oportunidades para crecer y aprender. Al adoptar esta mentalidad, te vuelves más resiliente y capaz de enfrentar los obstáculos con determinación y optimismo. Sé consciente de tus pensamientos y emociones. La conciencia plena te permite observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos ni identificarte con ellos. Al ser consciente de tus pensamientos y emociones, desarrollas una mayor claridad mental y equilibrio emocional en tu vida diaria. No permitas que el miedo gobierne tu vida. El miedo es una emoción natural, pero no debe dictar tus decisiones ni tu destino. Al enfrentar tus miedos con valentía y determinación, descubres tu verdadero potencial y te abres a un mundo de posibilidades ilimitadas. Practica la moderación en todas las cosas. La moderación es la clave para mantener el equilibrio en la vida. Al practicarla, evitas los extremos que pueden conducir al desequilibrio y te permite disfrutar de las cosas con medida y conciencia. Sé compasivo hacia ti mismo y hacia los demás. La compasión, mi bello amigo, la compasión es un acto de amor y bondad hacia uno mismo y hacia los demás. Cuando practicas la compasión, cultivas relaciones más profundas y una mayor conexión con el mundo que te rodea. Cultiva relaciones basadas en la honestidad y la confianza. La honestidad y la confianza son los cimientos de relaciones saludables y duraderas. Estas cualidades construye vínculos sólidos y genuinos que enriquecen tu vida y la de los demás. Vive de acuerdo con la naturaleza. Vivir en armonía con la naturaleza es volver a tus raíces y encontrar paz y equilibrio en el mundo que te rodea. Al respetar y honrar la naturaleza, nos alineamos con sus ciclos y encontramos un sentido de pertenencia y conexión. Encuentra alegría en el servicio a los demás. El servicio desinteresado a los demás es una fuente de alegría y satisfacción profunda. Al dedicarte a ayudar y apoyar a los demás, encuentras un propósito mayor y experimentas la verdadera dicha que proviene del acto de dar. Sé humilde en la victoria y en la derrota. La humildad, mi hermoso amigo, la humildad es una virtud que nos mantiene enraizados y conectados con nuestra humanidad. Al ser humilde en la victoria, evitas la arrogancia. Al ser humilde en la derrota, encuentras la fuerza para aprender y crecer. Sé humilde siempre. Acepta la responsabilidad de tu propia vida.
La responsabilidad es el poder de tomar el control de tu destino. Al aceptar la responsabilidad de tu vida, te empoderas para crear el cambio que deseas y vives de acuerdo con tus valores más profundos. Nunca te compares con los demás. La comparación con los demás es el ladrón más hábil de la alegría. Al dejar de compararte con los demás, te liberas de la presión y la ansiedad innecesarias y te permites ser auténtico y valorar tu propio camino único. Eres único en este mundo, nunca lo olvides, por favor. Nunca seas una copia de nadie. Encuentra significado en tus experiencias. Cada experiencia, ya sea positiva o negativa, tiene el potencial de enseñarte algo valioso sobre ti mismo y sobre la vida. Al encontrar significado en tus experiencias, transformas los desafíos en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Cultiva la resiliencia en tiempos difíciles. La resiliencia es la capacidad de recuperarse y adaptarse frente a las adversidades. La resiliencia te fortaleces interiormente y encuentras la fuerza para superar incluso los momentos más difíciles con determinación y esperanza. Mantén una mente abierta y flexible. Una mente abierta y flexible, amigo mío, es una puerta hacia el crecimiento personal y la sabiduría. Si estás dispuesto a aprender de nuevas experiencias y perspectivas, amplías tus horizontes y te enriqueces como individuo. No juzgues a los demás ni a ti mismo. El juicio es una barrera que nos separa de la verdadera comprensión y conexión con los demás. Al dejar de juzgar, cultivas la compasión y la aceptación, tanto hacia los demás como hacia ti mismo, creando un espacio para la verdadera conexión humana. Practica la empatía en todas tus interacciones. La empatía es el puente que nos conecta con la experiencia emocional de los demás. Al practicarla, promueves la comprensión, el apoyo mutuo y el fortalecimiento de relaciones significativas y genuinas. Sé consciente de tu mortalidad y vive cada día como si fuera el último. La conciencia de la mortalidad nos recuerda la fragilidad y la preciosidad de la vida. Al vivir cada día con plenitud y propósito, valoramos cada momento y nos comprometemos a vivir auténticamente, sin dejar nada para después. No te aferres al pasado ni te preocupes por el futuro. El pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado. Al soltar el apego al pasado y la preocupación por el futuro, te liberarás del peso innecesario y podrás enfocarte en el presente, donde reside la verdadera vida. Cultiva la gratitud en todas las cosas. La gratitud es la bella llave que abre la puerta a la felicidad y la plenitud. Al cultivar la gratitud, reconoces y valoras las bendiciones de la vida, incluso en los momentos más simples, y encuentras una profunda alegría en la existencia misma. Ama y respeta la naturaleza. La naturaleza es nuestra fuente de vida y bienestar. Al amar y respetar la naturaleza, te conectas con la belleza y la armonía del mundo que te rodea, y te comprometes a proteger y preservar este preciado regalo para las generaciones futuras. Encuentra la belleza en todas las cosas. La belleza está presente en cada rincón del universo, esperando ser descubierta y apreciada. Al encontrar la belleza en todas las cosas, cultivas una actitud de asombro y gratitud ante la maravilla de la vida. Vive con integridad en todo momento. La integridad es vivir de acuerdo con tus valores y principios más profundos. Al mantener la coherencia entre lo que piensas, dices y haces, te conviertes en una fuerza para el bien en el mundo, y te ganas el respeto y la confianza de los demás. Mi hermoso amigo, no te dejes nunca llevar por el ego. El ego puede ser una fuerza poderosa que nos impulsa hacia la autoafirmación y la búsqueda de reconocimiento externo.
Sin embargo, al no dejarnos llevar por él, cultivamos la humildad y la conexión genuina con los demás, liberándonos de la prisión del yo. Siempre desarrolla una mente abierta y receptiva. Una mente abierta y receptiva a todo, es una fuente de crecimiento y aprendizaje constante. Al estar dispuesto a considerar nuevas ideas y perspectivas, amplías tus horizontes y te acercas a la verdad. Acepta la diversidad en todas sus formas. La diversidad es una expresión de la riqueza y la belleza del mundo que nos rodea. Al aceptar la diversidad en todas sus formas, fomentamos la inclusión y el respeto mutuo, construyendo puentes que nos unen como seres humanos. Sé honesto contigo mismo y con los demás. La honestidad es la base de relaciones sólidas y auténticas. Al ser honesto contigo mismo y con los demás, cultivas la confianza y la conexión auténtica, creando espacios seguros para el crecimiento y la intimidad. No te tomes la vida demasiado en serio. La vida es un viaje lleno de altibajos, y, a veces, es importante recordar que está bien reírse de uno mismo, y encontrar la ligereza en medio de los desafíos. Al no tomarnos la vida demasiado en serio, encontramos una mayor alegría y libertad en nuestro día a día. Cultiva la humildad en todo lo que hagas. La humildad, mi hermoso amigo, la humildad nos mantiene conectados con nuestra humanidad. Y nos recuerda que siempre hay más por aprender y crecer. Al cultivarla en todo lo que hacemos, nos abrimos a nuevas experiencias y relaciones significativas. Sé valiente en la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad requiere valentía y determinación para enfrentar lo desconocido y cuestionar nuestras creencias. Al ser valientes en esta búsqueda, nos acercamos a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Nunca temas al cambio, abrázalo. El cambio es una constante en la vida, y, a veces, puede ser desconcertante y desafiante. Sin embargo, al no temer al cambio, abrazamos la oportunidad de crecimiento y transformación, encontrando nuevas posibilidades y horizontes por descubrir. Practica la autenticidad en todas tus interacciones. La autenticidad es la clave para relaciones genuinas y significativas. Al ser auténticos en nuestras interacciones, honramos nuestra verdad interior y creamos conexiones más profundas y auténticas con los demás. Acepta la incertidumbre como parte de la vida. La incertidumbre es una realidad inevitable de la existencia humana. Al aceptarla como parte natural de la vida, nos liberamos del miedo y la ansiedad y encontramos paz en el flujo constante del cambio y la transformación. Cultiva la sabiduría en todas tus decisiones. La sabiduría es el fruto de la experiencia y la reflexión. Al cultivarla en todas tus decisiones, te acercas más a tomar elecciones que estén alineadas con tus valores y te conduce hacia un camino de plenitud. Vive con propósito y significado. Vivir con propósito y significado implica alinear tus acciones con tus valores más profundos y contribuir al bienestar de ti mismo y de los demás. Al hacerlo, encuentras una mayor satisfacción y sentido en la vida. No te aferres al odio ni al rencor. El odio y el rencor son cargas que solo nos dañan a nosotros mismos. Al liberarte de ellos, encuentras paz y liberación, permitiéndote avanzar hacia relaciones más saludables y un mayor bienestar emocional. Practica la comprensión y el perdón. La comprensión y el perdón son actos de generosidad y amor hacia uno mismo y hacia los demás. Al practicarlos, sanas heridas pasadas y construyes puentes hacia una mayor armonía y conexión con los demás. Aprende a vivir con menos y a apreciar lo que tienes.
La verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la capacidad de apreciar las bendiciones de la vida en su forma más simple. Al aprender a vivir con menos, descubres la verdadera abundancia que reside en tu interior. No dejes que las opiniones de los demás definan tu valía. Tu valía no está determinada por las opiniones externas, sino por tu propio sentido de autoestima y autenticidad. Al reconocer esto, te liberas del peso de la aprobación externa y te permites brillar con tu propia luz. Cultiva la paz interior en medio del caos. La paz interior es un estado de ser que puedes cultivar incluso en medio del caos y la turbulencia exterior. Al encontrar un espacio de calma dentro de ti mismo, puedes navegar por los desafíos de la vida con mayor serenidad y claridad. Busca la armonía en todas las cosas. La armonía es un equilibrio dinámico que se encuentra en la interconexión de todas las cosas. Al buscarla, te alineas con el flujo natural de la vida y encuentras belleza y serenidad en cada momento. No te preocupes por el reconocimiento externo. El verdadero valor reside en el autoconocimiento y la integridad, no en la aprobación externa. Al dejar de preocuparte por el reconocimiento externo, te liberarás para vivir auténticamente y seguir tu propio camino hacia la realización personal. Vive en el momento presente y disfruta del ahora. El ahora es el único momento que verdaderamente tenemos. Al vivir en el momento presente, te abres a la plenitud de la vida y encuentras alegría y gratitud en cada experiencia que se presenta ante ti. Acepta la realidad tal como es, no como te gustaría que fuera. La aceptación de la realidad es el primer paso hacia la paz interior y la serenidad. Al dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar, encontramos un espacio para la calma y la aceptación, permitiendo que la vida fluya con mayor armonía. No te obsesiones con el pasado ni te preocupes por el futuro. El pasado ya no puede ser cambiado y el futuro aún no ha llegado. Al centrarte en el presente, te liberas del peso del pasado y la ansiedad por el futuro, encontrando una mayor paz y plenitud en el momento presente. Cultiva la amabilidad en todas tus acciones. La amabilidad es un regalo que puedes ofrecer en cualquier momento y lugar. Al cultivarla en todas tus acciones, contribuyes a hacer del mundo un lugar más cálido y amoroso, dejando una huella positiva en la vida de los demás. Aprende a decir no cuando sea necesario. Decir no es un acto de autenticidad y autorrecuerdo. Al aprender a establecer límites sanos, proteges tu propio bienestar y te empoderas para dirigir tu vida hacia lo que es verdaderamente importante y significativo para ti. No te dejes llevar por el pesimismo. El pesimismo es una perspectiva limitada que puede oscurecer la luz de la esperanza y la posibilidad. Al mantener una actitud positiva y optimista, te abres a nuevas oportunidades y encuentras fortaleza incluso en los momentos más difíciles. Practica la autorreflexión regularmente. La autorreflexión es una herramienta poderosa para el crecimiento personal y el autoconocimiento. Al dedicar tiempo regularmente para reflexionar sobre tus pensamientos, emociones y acciones, te acercas más a tu verdadero ser y descubres áreas para crecer y mejorar. Desarrolla una mente abierta y tolerante. Una mente abierta y tolerante es la base de la comprensión y la armonía en el mundo. Al cultivarla, te permites aprender de las diferencias y encontrar puntos en común con los demás, creando un mundo más inclusivo y compasivo. Sé consciente de tus privilegios y usa tu posición para ayudar a los demás. Ser consciente de tus privilegios te permite reconocer la responsabilidad de usarlos para el bien común. Al hacerlo, contribuyes a crear un mundo más equitativo y justo, donde todos tengan la oportunidad de prosperar y alcanzar su máximo potencial. No te juzgues a ti mismo ni a los demás con dureza.
El autodesprecio y el juicio severo hacia los demás solo generan sufrimiento y separación. Al practicar la compasión y la aceptación, cultivas un ambiente de amor y aceptación, tanto para ti como para los demás, promoviendo el crecimiento y la sanación. Cultiva la paciencia y la tolerancia en todas tus relaciones. La paciencia y la tolerancia son la base de relaciones saludables y armoniosas. Al practicarlas, promueves la comprensión mutua y la conexión genuina, construyendo puentes que nos unen como seres humanos en nuestra diversidad y complejidad. No te compares con los demás, cada uno tiene su propio camino. Cada persona está en un viaje único con sus propias experiencias, desafíos y triunfos. Al dejar de compararte con los demás, te liberas para abrazar tu singularidad y encontrar la belleza en tu propio camino. Acepta tus limitaciones y trabaja dentro de ellas. Todos tenemos limitaciones, pero también tenemos la capacidad de superarlas y crecer desde ellas. Al aceptar tus limitaciones con humildad y trabajar dentro de ellas, descubres tu verdadera fuerza y resiliencia. Sé agradecido por las lecciones que aprendes de los desafíos. Los desafíos de la vida son oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Al ser agradecido por las lecciones que te ofrecen, transformas los obstáculos en escalones hacia un mayor entendimiento y fortaleza interior. No te aferres al resentimiento ni a la amargura. El resentimiento y la amargura son cargas que solo te pesan y te impiden avanzar. Al soltarlos, encuentras liberación y paz, permitiéndote vivir con ligereza y plenitud en el presente. Practica la generosidad en todas tus acciones. La generosidad es un acto de amor y compasión hacia los demás. Al practicarla, no solo haces del mundo un lugar mejor, sino que también enriqueces tu propia vida con un sentido más profundo de conexión y propósito. Acepta la responsabilidad de tus acciones y decisiones. La responsabilidad es el poder de tomar el control de tu vida y dirigirla hacia donde deseas ir. Al aceptar la responsabilidad de tus acciones y decisiones, te empoderas para crear el cambio que deseas ver en ti mismo y en el mundo que te rodea. No te preocupes por el juicio de los demás. El juicio de los demás es una carga que no necesitas llevar. Al liberarte de la preocupación por lo que piensen los demás, te permites vivir auténticamente y seguir tu propio camino con confianza y determinación. Vive de acuerdo con tus valores más profundos. Vivir de acuerdo con tus valores más profundos es vivir una vida auténtica y significativa. Al hacerlo, te alineas con tu verdadero ser y encuentras un sentido de integridad y plenitud en todo lo que haces. Cultiva la paz interior a través de la meditación y la reflexión. La paz interior es un estado de ser que puedes cultivar con prácticas como la meditación y la reflexión. Al dedicar tiempo para calmar tu mente y conectarte contigo mismo, encuentras un refugio de calma en medio del ajetreo de la vida. Aprende a dejar ir lo que ya no te sirve. Dejar ir es un acto de liberación y renovación. Al aprender a soltar lo que ya no te sirve, creas espacio para nuevas oportunidades y experiencias que te llevan hacia adelante en tu camino hacia la plenitud y el crecimiento personal. No te dejes llevar por el materialismo. El materialismo puede distraernos de lo que realmente importa en la vida, las relaciones significativas, las experiencias enriquecedoras y el crecimiento personal. Al no dejarnos llevar por él, cultivamos una mayor conexión con lo esencial y encontramos una verdadera satisfacción en las cosas simples de la vida. Practica la aceptación incondicional de ti mismo y de los demás. La aceptación incondicional es un acto de amor y compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Al practicarla, cultivamos relaciones más profundas y genuinas, y encontramos una mayor paz interior al dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar.
Sé consciente de tu impacto en el mundo y hazlo positivo. Todos tenemos el poder de influir en nuestro entorno, ya sea de manera positiva o negativa. Al ser conscientes de nuestro impacto y buscar activamente hacerlo positivo, contribuimos a la creación de un mundo más amoroso, compasivo y sostenible para todos. No te rindas ante la adversidad, encuentra la fuerza en ella. La adversidad puede ser una oportunidad para crecer y fortalecernos. Al no rendirnos ante ella, encontramos una fuerza interior que no sabíamos que teníamos y emergemos más resilientes y capaces de enfrentar los desafíos futuros con valentía y determinación. Cultiva la flexibilidad mental en todas las situaciones. La vida está llena de cambios y desafíos inesperados. Al cultivar la flexibilidad mental, nos adaptamos más fácilmente a las circunstancias cambiantes, encontrando soluciones creativas y manteniendo una actitud positiva incluso en medio de la incertidumbre. Aprende a vivir con menos para experimentar más. La verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en las experiencias y relaciones significativas que llenan nuestras vidas. Al aprender a vivir con menos, encontramos una mayor libertad y plenitud al enfocarnos en lo que realmente importa. No te preocupes por el futuro, vive en el presente. Preocuparse por el futuro es perderse la belleza y la plenitud del momento presente. Al vivir en el presente, encontramos una mayor paz interior y disfrutamos de la vida con una mayor intensidad y gratitud. Practica la moderación en todas tus acciones y decisiones. La moderación es la clave para mantener el equilibrio en la vida. Al practicarla, evitamos los extremos que pueden llevar al desequilibrio y encontramos una mayor armonía y bienestar en todas las áreas de nuestra vida. Sé honesto contigo mismo y con los demás en todo momento. La honestidad es la base de relaciones auténticas y significativas. Al ser honestos con nosotros mismos y con los demás, cultivamos la confianza y el respeto mutuo, creando un espacio para la verdadera conexión y crecimiento. Acepta que la vida está llena de altibajos y aprende a navegarlos con gracia. La vida está llena de altibajos, pero cada desafío también lleva consigo una oportunidad para crecer y aprender. Al aceptar esto, encontramos una mayor paz interior y aprendemos a navegar por los altibajos de la vida con gracia y fortaleza. Cultiva la serenidad en medio del caos. La serenidad es un estado interior que podemos cultivar incluso en los momentos más tumultuosos. Al encontrar un espacio de calma dentro de nosotros mismos, podemos enfrentar el caos con claridad y fortaleza. Aprende a perdonarte a ti mismo por tus errores. Todos cometemos errores en la vida, es parte de ser humano. Al aprender a perdonarnos a nosotros mismos, liberamos el peso del remordimiento y nos abrimos a la posibilidad de crecimiento y redención. No te aferres a la ira, deja que se disipe con el tiempo. La ira es una emoción poderosa que puede consumirnos si la alimentamos. Al permitir que se disipe con el tiempo, encontramos una mayor claridad y paz interior, permitiéndonos resolver los conflictos de manera más constructiva. Practica la autocompasión en momentos de dificultad. La autocompasión es el acto de tratarnos a nosotros mismos con amabilidad y comprensión, especialmente cuando estamos pasando por momentos difíciles. Al practicarla, nos damos el apoyo y la fortaleza necesarios para superar los desafíos con gracia y dignidad. Sé consciente de tus pensamientos y emociones en todo momento. La conciencia plena nos permite estar presentes en el momento presente y observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgar. Al ser conscientes de ellos, ganamos un mayor control sobre nuestra mente y nuestras acciones, y podemos responder de manera más sabia y compasiva. Cultiva la conexión con los demás a través de la empatía y la compasión.
La empatía y la compasión nos conectan profundamente con los demás, fomentando relaciones auténticas y significativas. Al cultivar estas cualidades, construimos puentes que nos unen como seres humanos y promovemos la sanación y el crecimiento mutuo. Aprende a disfrutar de la soledad y la tranquilidad. La soledad y la tranquilidad pueden ser momentos preciosos de autodescubrimiento y renovación. Al aprender a disfrutar de ellos, cultivamos una mayor intimidad con nosotros mismos y encontramos paz en nuestro propio ser. No te preocupes por el pasado, enfócate en el presente y en el futuro. El pasado ya no puede ser cambiado, pero el presente y el futuro están en nuestras manos. Al dejar de preocuparnos por lo que ya ha pasado, nos liberamos para enfocarnos en crear el futuro que deseamos, viviendo plenamente en el momento presente. Practica la gratitud diariamente por las pequeñas cosas de la vida. La gratitud es un poderoso antídoto contra el malestar y la insatisfacción. Al practicarla diariamente, nos enfocamos en las bendiciones que nos rodean, encontrando alegría y plenitud en las pequeñas cosas de la vida que a menudo pasan desapercibidas. Amigo mío, recuerda que la vida es un viaje, no un destino, disfruta del camino. La vida está llena de experiencias, desafíos y oportunidades de crecimiento. Al recordar que se trata del viaje en sí, no solo del destino final, nos permitimos disfrutar plenamente de cada momento y encontrar significado y propósito en el camino que recorremos. Soy Jorge. Gracias de nuevo, mi bello amigo, por acompañarme una vez más en este hermoso viaje, llamado vida.